5 minutos. Damos la bienvenida al sociólogo Mario Hunda. Él es catedrático universitario de la Universidad Central de Ecuador. Quisiéramos, al tiempo de saludarle, darle la bienvenida al sociólogo Hunda, conocer su punto de vista sobre esta situación o esta falta de seguridad jurídica que se está viviendo en Ecuador por una serie de demandas, más de 2 decenas de demandas ante la Corte Constitucional, rumores en el sentido de que la Corte fallaría por lo menos contra 3 propuestas de ley que fueron ya convertidas en ley a través de la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, mientras una nueva ley, nuevamente conteniendo temas polémicos que en este caso inciden directamente contra algo que se espera que el gobierno arregle, la falta de oportunidades, la falta de empleos, volvería a incidir desincentivando la inversión a grandes, medianos y pequeños inversores. En todo caso, ¿cuál es su visión sobre esta situación? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir ideas y reflexiones en estos momentos difíciles que sigue viviendo el país. En efecto, como ustedes analizaron recién, el gobierno ha emprendido con una avalancha de leyes de distinto tipo, empezando con las leyes que eran más próximas al tema de la violencia y del narcotráfico, hasta estas otras que su relación con el tema de la violencia y del narcotráfico es, por decirlo así, bastante indirecta. Pero en segundo lugar, y ustedes lo señalan también, el tema es que en cada una de estas leyes se incorporan una serie de aspectos que no tienen que ver directamente con la temática específica de la que se dice que habla la ley. Eso ha pasado con todas estas últimas. El ejemplo que ustedes mencionan de la ley más reciente es solamente el último, pero en todas ha sido lo mismo. Y lo que uno puede indicar acá es que hay una, yo no sé si poca claridad o una claridad extrema en los contenidos de las leyes que envía el Ejecutivo. Uno puede pensar que hay poca claridad porque en momentos en los cuales la economía del país vive una situación compleja, no despunta, en el que los problemas del empleo siguen siendo serios, y no solamente eso, sino que a los problemas de empleo existentes se suman las oleadas de despidos que se dan tanto en el sector público como en el sector privado. En vez de buscar normativas que estimulen la producción y el empleo, parece que vamos en el sentido contrario, ¿no? Y si bien es cierto que afecta por igual, como decían ustedes en el resumen muy preciso que señalaban al inicio, afecta a todos los sectores económicos, tiende a afectar mucho más a los sectores medianos y pequeños, sobre todo pequeños. Sí, los pequeños emprendimientos se ven muy afectados con esto. Exactamente, que ya están viviendo una situación muy compleja a partir de la pandemia en adelante, ¿no? Entonces ya son 5 años en que los pequeños emprendimientos pasan por situaciones muy difíciles, que muchas veces se encuentran con el agua al cuello, que muchos de esos emprendimientos han debido cerrar, ¿no? Y el gobierno parece absolutamente ciego frente a esta realidad, ¿no? Termina castigando de manera bastante dura
a las pequeñas economías, que son las que más empleo generan además, ¿no? Pero Entonces esto además, trae... Mario, muy buenos días, Mario, qué gusto que nos acompañes esta mañana. Pero además, Gracias. toda esta situación genera una enorme incertidumbre a corto, mediano y largo plazo. La Corte Constitucional tiene un reto grandísimo al poder, al tener estas más de 20 ya demandas de inconstitucionalidad, pero además vemos que los distintos sectores se van organizando, aunque quizás todavía hay una dispersión, pero vemos que las calles se van calentando. Ayer hubo una presencia importante de protestantes en las calles, en la ciudad de Quito especialmente. ¿Hacia dónde nos está conduciendo esta estrategia del gobierno? Tanto desde las intenciones gubernamentales como la respuesta social, que en algunos casos dice, bueno, ¿qué pasa? La gente no reacciona, pero vemos que desde distintos sectores hay una organización y se están ya evidenciando algunas posiciones claras. Sí, esto es efectivamente, yo diría, la incógnita central, ¿no? Por un lado, en el tema de la inseguridad, yo diría que obviamente la inseguridad no deviene de las demandas de inconstitucionalidad que han hecho con justa razón diversos sectores, sino más bien de los propios instrumentos legales que el gobierno envía a la Asamblea y hace aprobar con la mayoría que controla. Porque toda esa legislación trae estos problemas que ustedes ya señalaban al inicio en relación con la última de ellas. Y si nosotros miramos el contenido de estas leyes, lo que encontramos es un afán de, de controlar a la sociedad, ¿no? O sea, el control sobre la sociedad me parece que es el hilo rojo que guía a estas distintas propuestas de ley, ¿no? Desde la ley de seguridad, los últimos decretos, la ley esta respecto a las ONGs, en fin, o sea, todas van en el sentido de un control de la sociedad, ¿no? La ley en relación con los sindicatos, etcétera, ¿no? O sea, el Estado haciendo un control extremo de la sociedad. Y lo que llama la atención es que estas leyes comenzaron, como yo les decía hace un rato, con el pretexto de el narcotráfico y la violencia. Pero poco a poco han ido dejando de lado el tema de la inseguridad, del narcotráfico y de la violencia, y se han volcado con un gran ímpetu en el afán de crear un Estado controlador, ¿no? De tener una sociedad constreñida, una sociedad reprimida, y una sociedad atemorizada desde sus emprendimientos económicos, en la formación de sus organizaciones, en la presentación de demandas, en el propio ejercicio democrático. La llamada ley de inteligencia permite un espionaje a todo nivel, ¿no es cierto?, prácticamente sin ningún control y sin ningún tipo de autorización judicial que fuera necesario. Entonces, yo creo que es esto lo que trae la inseguridad a que ustedes se refieren, ¿no? Y que, como vemos, afecta a los distintos aspectos de la vida social, ¿no? La economía, la organización, la sociedad, la protección de datos individuales, etcétera. O sea, todo está siendo puesto en cuestión por esta última avalancha, casi pudiéramos decir, aprovechando que por suerte no se produjo el tsunami después del terremoto en Kamchatka, este tsunami de leyes que el gobierno ha emprendido en contra de la sociedad. Ahora, sociólogo Hunda,
algo preocupante, preocupante para el gobierno y para la sociedad. Son esos indicios claros de que la Corte Constitucional se apresta a actuar con rigor con respecto a las leyes emblemáticas del presidente Noboa. Han circulado en estos últimos días varios mensajes de periodistas conspicuos, conocidos, confiables, también de fuentes internas de la Corte Constitucional, que señalan que el tratamiento será riguroso, especialmente por el carácter económico urgente de las leyes. No hay pronunciamiento oficial aún, pero en las redes sociales, estos círculos jurídicos, políticos, de analistas, especula que podría suspender 3 de las leyes aprobadas por la Asamblea. Y esto sería realmente un temblor, un terremoto o un tsunami en términos de seguridad jurídica en el Ecuador. Bueno, ojalá sea cierto que la Corte Constitucional analiza con rigor y pone la lupa en estas actitudes del Ejecutivo. Porque en el periodo reciente, lo que nosotros hemos visto es una Corte Constitucional que más bien ha tendido a lavarse las manos frente a ciertos problemas complejos, ciertos problemas que generan debate y polémica y que podrían afectar este rumbo autoritario y controlador por parte del Ejecutivo. Vamos a ver, ¿no? Por sus obras los conoceréis, dice la Biblia. Entonces habrá que ver realmente qué hace la Corte Constitucional, qué analiza, cómo analiza, cuáles son sus argumentos, ¿no? Qué efectos causa sobre las leyes que ya han sido aprobadas por la Asamblea y qué efectos podría traer sobre futuras normativas legales que el Ejecutivo anda preparando, ¿no? Yo y más allá, sociólogo Hunda, de la polémica de las leyes, hay también decretos ejecutivos que han generado, por llamarlo de alguna manera, sinsentidos, y hay protestas públicas en Quito y en otras ciudades del país de distinto tipo, hay comunicados, hay manifestaciones que expresan su oposición a esa decisión que tomó el gobierno de fusionar ministerios del ambiente, Ministerio de Cultura y de la Mujer con otras carteras, en una situación que realmente hace difícil de entender cuáles son los propósitos de fondo. Bueno, lo que pasa es que a mí me parece que los propósitos de fondo en relación con esta reducción del Estado que el gobierno ha llamado optimización, racionalización, modernización, son los compromisos con el Fondo Monetario Internacional de reducir el gasto público. Yo creo que ese es el único interés de fondo. El problema que se desprende de la manera como lo ha hecho es que los ámbitos de las políticas sociales quedan absolutamente reducidos casi a nada, ¿no? Y el hecho de que algunas políticas sociales pasen a las competencias del Ministerio de Gobierno, por ejemplo, lo único que hace es mostrar este afán de control. O sea, ¿para qué está el Ministerio de Gobierno? ¿No es cierto? O sea, porque si hubieran pasado todo al MIES, bueno, uno pudiera decir, finalmente el ámbito de las políticas sociales se mantiene en algo que tiene que ver con su naturaleza. Pero la distribución que ha hecho el gobierno de los ministerios que desaparece muestra más bien este afán controlador que se le ha desbocado al gobierno en el inicio de su segundo mandato. Y evidentemente esto empieza a causar inquietudes sociales, protestas, movilizaciones, demandas, las demandas de inconstitucionalidad, etcétera. Y a mí me parece que es este ambiente de respuesta social
es algo que los gobiernos siempre tienen en cuenta cuando emprenden con este tipo de medidas. Cuando uno revisa las cartas de intención que han firmado los gobiernos con el Fondo Monetario Internacional, no solo el de Noboa, también el de Moreno, hay un acápite en las cartas de intención, que si no recuerdo mal se llama artículo 4, en donde miran los potenciales riesgos que para las medidas que va a tomar el gobierno por los acuerdos firmados con el fondo pueden presentarse, ¿no? Y constantemente los técnicos del Fondo Monetario Internacional, y suponemos que los del gobierno también, porque es una carta que firman conjuntamente, señalan que las protestas sociales, el ambiente de disconformidad social y una eventual inestabilidad política, ¿no?, están entre los riesgos de este tipo de políticas. Por eso es que la ley llamada de inteligencia, ¿no es cierto?, lo que hace es poner bajo espionaje al conjunto de la sociedad, ¿no? Es un gobierno que está tomando medidas que sabe que va a causar algún tipo de respuesta de la sociedad y está empeñado en impedir que la sociedad reaccione. Y justamente en esta vertiginosa acción del presidente de emitir una ley tras otra y ponerle a la gente con muy pocas posibilidades de debatir, de discutir y de conocer a profundidad las reformas, se viene además una consulta popular que ya ha sido anunciada por el presidente en esta reciente entrevista que le hicieron. Dijo que ya en el mes de diciembre, si no me equivoco, 14 de diciembre. 14 de diciembre, efectivamente, podría ya convocarse este nuevo referéndum. Ahí se incorporarán nuevamente otros temas, pero en esta coyuntura que hemos vivido en estos poquísimos meses de gobierno del presidente Noboa, ¿cómo ves tú, Mario, esta nueva convocatoria? Nuevamente iremos a las urnas. Estos gobiernos, cuando me refiero a estos, me refiero a todos los últimos, ¿no?, incluyendo el de Correa y también, antes de Correa un poco menos, aunque seguían las encuestas, no las interpretaban suficientemente. Pero estos últimos gobiernos se rigen mucho por las encuestas. El resultado electoral que obtuvo Noboa en la segunda vuelta electoral, más allá de las irregularidades que se dieron en el proceso, yo creo que le dio un envión adicional a Noboa para llevar adelante los contenidos profundos de su proyecto, que son estos que estamos viendo ahora. Y con ese resultado electoral en miras, estaba seguro en ese momento, habrá que ver cuán seguro sigue ahora, de que cualquier consulta popular que lance la podría ganar, ¿no? Si nosotros recordamos, es un poco el mismo esquema de actuación política que siguió el correísmo en su momento, ¿no? Esto no quiere decir que sus políticas sean iguales, ¿no? Pero su conducta política sí tiene varios puntos en común. Va a depender, me parece a mí, de la información que le hagan llegar estos múltiples mecanismos de espionaje que se acaban de aprobar. Finalmente estamos agosto, septiembre, octubre, noviembre. Tenemos 4 meses enteros para que el espionaje estatal pueda darle pistas al gobierno respecto a cómo se mueve el sentir de la gente respecto a las medidas que está tomando. Y habrá que ver si entre el espionaje y las encuestas el gobierno finalmente se decide a la consulta popular o retrocede a lo que algunos de sus asesores ad honorem
en el campo de la política y de la comunicación le sugirieron ya hace rato. O sea, que evite consultas, que evite asamblea constituyente y que procure llevar adelante las modificaciones a través de reformas legislativas, ¿no? La mentalidad social se mueve, cambia, igual puede profundizarse que dar vuelcos, ¿no? Esta es la primera vez desde que se instaló la primera parte del gobierno de Noboa que las inquietudes sociales han alcanzado un radio de acción relativamente amplio si nos referimos a los grupos sociales que se han manifestado, ¿no? Esto no necesariamente tiene que reflejarse en el plano electoral del mismo modo, porque tienen lógicas diferentes. Pero yo creo, estoy seguro, que el gobierno ya debe estar poniendo a trabajar a sus asesores de inteligencia para medir todas estas respuestas que se pueden dar, que como les decía antes, son respuestas que el gobierno preveía, ¿no? Si ustedes leen la carta de intención firmada con el Fondo Monetario, eso es bastante claro. Quizá una reflexión final, sociólogo Hunda, sobre la validez de las consultas populares en Ecuador. Se han realizado varias, muy pocas de las decisiones que se toman en las urnas se las continúa y se las concreta. Allí está la reforma del artículo 158, que permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional sin estado de excepción. No hay un reglamento y nos encontramos no solamente en estado de excepción, sino con una figura de conflicto armado interno apoyada ya por otra ley, o está la creación de judicaturas constitucionales para sustanciar garantías jurisdiccionales, que fue otra promesa refrendada en las urnas por los ecuatorianos. Y qué decir de temas como, por ejemplo, la consulta de Cuenca o la decisión que se tomó sobre la explotación en el Yasuní. La Corte ha llamado en varias ocasiones la atención tanto al Ejecutivo como al Legislativo por no cumplir con plazos ni exhortos legales. Sí, lo que pasa es que creo que también es bastante claro que el gobierno está dispuesto a respetar la voluntad popular únicamente si la voluntad popular refrenda lo que el gobierno quiere. Al día siguiente de la consulta anterior, ya funcionarios del gobierno señalaron que en los temas en que había sido derrotado, buscarían maneras de hacerlo aprobar por otras vías. El tema ambiental, ¿no? La consulta de Cuenca, la consulta sobre el Yasuní, la consulta sobre el Chocó andino, etcétera, ¿no? También el gobierno no le para la menor zona. O sea, es un gobierno que es absolutamente sordo a la voluntad popular, incluso a la voluntad que se expresa directamente en las urnas a través de consultas populares, que se supone que en un ordenamiento jurídico y político como el nuestro son de las expresiones democráticas más altas que podemos tener. Esto simplemente lo que nos muestra a las claras es el carácter autoritario y controlador del gobierno, ¿no? En esto no creo que debemos hacernos ningún tipo de ilusión de que el gobierno vaya a modificar este tipo de conductas. Habrá que ver si organismos de control como la Corte Constitucional se toman en serio su papel, porque otros mecanismos de control como la Asamblea Nacional, dado que están controlados por el Ejecutivo, son absolutamente inútiles al respecto. Entonces, esto genera una situación de una cierta
incertidumbre, no incertidumbre respecto a lo que el gobierno va a hacer, porque eso me parece que está absolutamente claro, sino incertidumbre respecto a hasta cuándo la mayoría de la sociedad va a aguantar este tipo de cosas. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado, sociólogo Hunda. No, al contrario, el agradecido soy yo por la oportunidad que me brindan. Declaraciones del sociólogo Mario Hunda, catedrático, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Ecuador. Son las 8:10 minutos.